El valenciano Máximo Huerta, conocido por su amplia carrera como periodista, presentador de televisión y escritor de novelas, ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento en España. Durante años, su imagen ha sido sinónimo de éxito en los medios de comunicación, donde ha demostrado una notable versatilidad. Sin embargo, más allá de su destacada trayectoria en televisión, su nombre también quedó ligado a un hecho inesperado en el ámbito político, su brevísimo paso por el Ministerio de Cultura y Deporte del gobierno de Pedro Sánchez, que lo convirtió en el ministro más fugaz de la historia reciente del país. Huerta ocupó el cargo durante apenas 7 días, en junio de 2018, marcando un récord de brevedad que pocos esperaban, especialmente en una figura de su perfil. Este paso tan efímero por la política ha sido motivo de numerosos comentarios y especulaciones en los años siguientes, y aunque Huerta ha tratado de pasar página, el tema sigue siendo recurrente en sus entrevistas y apariciones públicas. De hecho, es un episodio que el propio Huerta parece querer dejar atrás, como él mismo ha señalado en varias ocasiones. Durante una reciente entrevista en el programa Chester, presentado por Risto Mejide, el periodista y escritor se mostró reticente a hablar sobre su breve paso por el gobierno, llegando a afirmar con claridad: «Eso no me inspira nada». El programa Chester, conocido por sus conversaciones profundas e íntimas con personajes públicos, fue el escenario en el que Máximo Huerta decidió abrirse sobre lo que realmente ocurrió durante aquellos días tumultuosos. Aunque era evidente que prefería no profundizar demasiado en el asunto, Huerta compartió algunos detalles que arrojaron luz sobre su decisión de dimitir apenas una semana después de haber asumido el cargo de ministro de Cultura y Deporte en el gobierno de Sánchez. Huerta comenzó recordando el contexto en el que se produjo su dimisión. En 2018, solo unos días después de ser nombrado ministro, varios medios de comunicación publicaron informaciones sobre sus problemas fiscales del pasado, relacionados con una sanción de Hacienda por el uso de una sociedad para declarar parte de sus ingresos como periodista. Aunque Huerta insistió en que la deuda con el fisco había sido completamente saldada muchos años antes, la polémica que generaron las noticias lo puso en el ojo del huracán. «Lo mío estaba pagado hacía 12 años. Pero la prensa en ese momento estaba ávida de polémicas, y se cebaron conmigo», explicó Huerta con una mezcla de frustración y resignación. El escrutinio mediático al que fue sometido en esos días fue, según sus propias palabras, insostenible. A pesar de que él sentía que ya había dejado atrás aquel episodio con Hacienda, la opinión pública parecía no estar dispuesta a perdonarlo tan fácilmente. La presión fue tal que, apenas una semana después de asumir el cargo, decidió presentar su dimisión. «Tenía tanto miedo a la prensa, tanto pánico al que dirán, que no pude más. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero no veía otra salida», confesó Huerta durante su conversación con Mejide. Pero la historia no terminó ahí. Risto Mejide, fiel a su estilo directo y agudo, quiso saber más sobre lo que sucedió después de la dimisión de Huerta. El presentador le preguntó específicamente por la llamada que recibió del presidente Pedro Sánchez un mes después de haber dejado el gobierno. Según explicó Huerta, Sánchez lo contactó un mes después de su renuncia, cumpliendo con una promesa que le había hecho el mismo día que anunció su dimisión. «Cuando dimití, Sánchez me dijo: si puedes, mantente en silencio, no respondas a nada, no digas nada. Yo te llamaré cuando todo se calme». Y así fue. El 31 de julio, justo un mes después, Sánchez me llamó asterisco, relató Huerta. Lo que ocurrió durante esa llamada es quizás uno de los momentos más reveladores de la entrevista y una de las claves para entender el estado emocional de Máximo Huerta tras su dimisión. Según explicó el propio Huerta, después de haberse visto obligado a renunciar a su cargo de ministro de Cultura y Deporte tras una intensa y corta semana bajo el escrutinio mediático, el presidente Pedro Sánchez cumplió con la promesa que le había hecho en el momento de su renuncia: lo llamaría al cabo de un mes, cuando la situación se hubiese calmado. Este contacto no fue simplemente un gesto de cortesía o un intento de reconectar, sino que, sorprendentemente, Sánchez le ofreció un nuevo puesto dentro de la administración pública. Este ofrecimiento fue visto por muchos como un intento de otorgarle a Huerta una segunda oportunidad, un gesto de reconciliación tras el vendaval mediático que lo había llevado a dejar el gobierno de forma abrupta. El cargo en cuestión era nada menos que en el Instituto Cervantes, una institución de renombre en España y a nivel internacional, encargada de la difusión de la lengua y cultura española en el extranjero. El Instituto Cervantes es una de las plataformas culturales más prestigiosas del país, y su liderazgo es considerado un puesto de gran relevancia y responsabilidad, no solo en el ámbito cultural, sino también diplomático. Huerta,
que siempre había estado ligado al mundo de la cultura como periodista y escritor, admitió que en otras circunstancias este habría sido un sueño hecho realidad. Sin embargo, la situación emocional en la que se encontraba en ese momento, sumada a la presión de los medios de comunicación y las redes sociales, lo llevó a rechazar el ofrecimiento. En sus propias palabras, Máximo Huerta expresó su negativa de manera contundente: le dije a Pedro que ni él debía haberme ofrecido el puesto ni yo debía aceptarlo. Después de todo lo que había pasado, no tenía sentido. Habría sido algo muy bonito, siempre fue un sueño, pero no podía soportar más la presión. Esta declaración no solo reveló la vulnerabilidad emocional de Huerta en aquellos días, sino también su sentido del deber y su conciencia sobre el impacto que su presencia pública podría tener en un puesto tan representativo como el Instituto Cervantes. El rechazo al ofrecimiento no fue una decisión fácil, ya que el Instituto Cervantes no solo era un lugar de prestigio, sino también un espacio donde Huerta habría podido desarrollar su carrera en el ámbito de la gestión cultural, un área que siempre le había atraído. Sin embargo, el periodista y escritor dejó claro que no estaba dispuesto a exponerse nuevamente al escrutinio público después de la tormenta mediática que había vivido. Aquel vendaval de críticas, provocado por su antiguo problema fiscal con Hacienda, un asunto que ya estaba resuelto años antes, pero que fue desenterrado por la prensa durante su corto mandato ministerial, le había dejado profundamente marcado. La atención mediática implacable y el linchamiento que sufrió en redes sociales le generaron una especie de fobia a la exposición pública, un miedo que, según él, lo paralizaba al pensar en volver a ocupar un cargo de tanta relevancia. Tenía un pánico terrible a la prensa, a las redes sociales, a lo que pudieran decir de mí. No estaba preparado para enfrentarme a eso de nuevo, confesó durante la entrevista. Huerta dejó entrever que el temor a la crítica y la ansiedad que experimentó durante aquellos días lo llevaron a tomar decisiones basadas más en la necesidad de protegerse emocionalmente que en las oportunidades profesionales que pudieran presentarse. Este miedo a la exposición fue uno de los temas más recurrentes de la entrevista y refleja cómo el poder destructivo de los medios y las redes sociales puede afectar profundamente la vida personal y profesional de alguien que ha estado en el ojo del huracán mediático. A medida que avanzaba la entrevista, Máximo Huerta reveló otro dato interesante que no había sido ampliamente discutido hasta el momento, una teoría interna que circulaba en ciertos sectores del Partido Socialista sobre su renuncia. Según explicó Huerta, algunos miembros del partido creían que su dimisión no había sido un simple resultado de la presión mediática, sino que formaba parte de una estrategia premeditada diseñada para proyectar una imagen de transparencia y limpieza en el gobierno de Pedro Sánchez. Esta hipótesis estaba inspirada en un movimiento similar que había hecho el presidente francés, Emmanuel Macron, poco tiempo antes, cuando obligó a uno de sus ministros a renunciar en un intento de mostrar que su gobierno era inflexible ante cualquier posible conflicto de interés o escándalo. Algunos dijeron que lo que hizo Macron con uno de sus ministros, lo replicaron conmigo. Era una forma de mostrar limpieza, de decirle al país que el gobierno estaba dispuesto a cortar por lo sano con cualquier posible polémica, contó Huerta. Aunque esta teoría no fue confirmada ni desmentida por el propio presidente Sánchez, sí fue algo que circuló entre las filas del partido y que dejó a Huerta con un sabor agridulce. El periodista no llegó a decir explícitamente si compartía esa visión, pero el hecho de mencionarla dejó entrever que, al menos en su mente, esa posibilidad estaba presente. Esta teoría, aunque intrigante, añade otra capa de complejidad al relato de Máximo Huerta y a su relación con el gobierno de Pedro Sánchez. La idea de que su renuncia pudo haber sido parte de un cálculo político más amplio, destinado a proteger la imagen del gobierno, ofrece una nueva perspectiva sobre los hechos y plantea preguntas sobre hasta qué punto la política y las decisiones personales se ven influenciadas por el marketing político y las estrategias de comunicación. Aunque Huerta dejó claro que no estaba buscando exculparse ni victimizarse, esta hipótesis parecía resonar con algunos de los sentimientos que él mismo había expresado sobre su salida del gobierno. El dolor y la frustración que Huerta experimentó al ver cómo otros ministros en situaciones similares recibieron apoyo del gobierno mientras él fue prácticamente dejado de lado también salieron a relucir durante la conversación. Un ejemplo claro fue el caso del astronauta Pedro Duque, quien también enfrentó controversias fiscales, pero que fue defendido por el gobierno de Sánchez de manera pública y contundente. Huerta, en cambio, sintió que no recibió el mismo trato, lo que le provocó una profunda sensación de injusticia. Me dolió mucho ver cómo defendían a Pedro Duque, pero no a mí. Me sentí completamente solo, ¿por qué a mí no? Fue una de las frases más contundentes de la entrevista, dejando en evidencia el dolor que todavía arrastra.
Este testimonio de Máximo Huerta no solo ofrece un vistazo detrás del telón de lo que ocurrió durante su efímero paso por la política, sino que también pone de manifiesto cómo las decisiones que se toman en el ámbito público pueden tener un profundo impacto en la vida personal. Para Huerta, su paso por el gobierno fue una experiencia traumática que lo dejó marcado emocionalmente, y su testimonio es un recordatorio de lo difícil que puede ser para alguien que no está habituado a la dinámica política lidiar con el implacable mundo de los medios y las redes sociales. Aunque Huerta no quiso profundizar demasiado en esta teoría, dejó claro que la posibilidad de que su dimisión hubiera sido parte de una estrategia política era algo que rondaba en su mente. No es que me esté justificando, pero es cierto que algunos en el partido me dijeron que lo que hizo Macron, lo replicaron conmigo. Era una forma de proyectar una imagen de renovación y limpieza en el gobierno de Sánchez, explicó. A lo largo de la entrevista, Huerta también expresó su dolor al ver cómo otras figuras políticas en situaciones similares habían recibido el apoyo del gobierno, mientras él se sintió desprotegido y abandonado. Mencionó específicamente el caso del astronauta Pedro Duque, quien también enfrentó problemas fiscales pero que fue defendido públicamente por el gobierno. Me dolió mucho ver cómo defendían a Pedro Duque, pero no a mí. Me sentí completamente solo. ¿Por qué a mí no? Fue la pregunta que lanzó Huerta, reflejando el dolor y la frustración que todavía siente al recordar aquellos días. Esta es una historia que deja entrever las dificultades que enfrentan quienes se ven envueltos en el foco mediático de la política. Para Máximo Huerta, su paso por el gobierno fue breve pero intenso, y le dejó una profunda marca. Su testimonio es un recordatorio de cómo las decisiones políticas pueden tener un impacto personal devastador, y cómo el peso de la opinión pública puede llegar a ser insoportable. Si te ha interesado este relato y quieres conocer más historias como esta, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle. Dale like a este vídeo si te ha gustado y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega.